So, good evening. Bueno, buenas noches. Nice to be with you in this strange way. Encantado de estar con vosotros de esta manera tan extraña. In our strange world full of confusion and violence. En este extraño mundo lleno de confusión y de violencia. So depressing. And as we could see with the recent troubles for the Dalai Lama, Y even con, if someone spends their whole life doing virtue, if there is one confusion, then the predators arrive. y como hemos visto con el incidente reciente del Dalai Lama, aunque alguien haya dedicado toda su vida a la práctica y acumular virtud, pues con cualquier malentendido pequeño, pues surgen todos los depredadores. This is samsara. Esto es el samsara. He has been highlighting the importance of kindness all his life. Él lleva subrayando la importancia de la bondad toda su vida. And yet, when there's a problem like this, there's not much kindness coming his way. Pero, sin embargo, cuando hay un problema como este, pues no llega mucha bondad hacia él. Trying to understand complex situations like the one that arose, Intentar entender situaciones complejas como esa que surgió that's difficult. es difícil. But hatred and attacking is so much quicker and easier. Pero el odio, atacar, es mucho más fácil. This is why we all benefit from practicing loving kindness and connectivity and collaboration. Por eso es por lo que nos beneficiamos tanto de practicar la bondad amorosa, la colaboración y la amabilidad. So, if you're interested, there are quite a few discussion groups now where you can keep in touch with people in Spanish and English and German and Portuguese, I think. So please make use of these opportunities to work with others. Entonces, si estás interesado, hay determinados grupos de apoyo que están funcionando en inglés, en español, en alemán, en portugués. Entonces, si estás interesado, pues únete y encuentra So, gente. last question that we faced was, what are the 8 qualities of pure water? La última pregunta que habíamos visto es ¿cuáles son las 8 cualidades del agua pura? These qualities are described in many descriptions of the Pure Lands or where the Buddhas reside. Y estas cualidades se describen mucho cuando se habla de las tierras puras o donde viven los Budas. And also we imagine it for the water, if we are offering drinking water to the Buddhas or any of the deities. Y también la imaginamos en el agua, si nosotros la ofrecemos agua corriente, agua de beber a los Budas, a las deidades y demás. So it should have crystal clarity, Entonces debería tener una claridad cristalina, coolness, frescura, sweetness, dulzura, lightness, ligereza, softness, suavidad, soothing to the stomach, buena para el estómago, free of impurities, libre de impurezas and clears the throat. y limpia la garganta. In a hot country like India, water could get contaminated quite easily, the impurities going into the wells and so on. En un país cálido como la India, el agua puede contaminarse muy fácilmente y es fácil que llegue polución a los pozos When we y make al offerings, we agua. should always imagine the very best.
Y cuando hacemos ofrecimientos siempre debemos imaginar lo mejor de lo mejor. Even if you have nothing substantial to offer, you should imagine delicious food, beautiful flowers, and so on. Incluso si no tienes nada sustancial, pues puedes imaginar que ofreces flores hermosas, comidas deliciosas y demás. In fact, those imagined offerings are said to be more useful than actual material offerings. Y en realidad se dice que hacer ofrecimientos imaginarios es más útil que hacer ofrecimientos reales, Because the materiales. activation of your own imagination is very important for helping to understand the Sambhogakaya. Porque la activación de la imaginación es muy importante para ayudarnos a entender el Sambhogakaya. Then there's a question, can you tell us something about the Sambhogakaya ornament? Y luego está la pregunta, ¿puedes contarnos algo sobre el ornamento del Sambhogakaya? Oh, these are the traditional ornaments of princes and kings in India. Estos son los ornamentos tradicionales de las princesas, de los reyes en la India. Las princesas, de los príncipes. They represent someone of a high status. Básicamente representa a alguien de un estatus elevado. Each item has a symbolism which is explained in some of the text. Cada elemento tiene su simbolismo que se explica en los textos. But the main thing is to imagine that the ornaments are gold with shining jewels, and it's very, very bright. Pero la cuestión principal es imaginar que son de oro, que tienen ornamentos preciosos y que brilla mucho. So another question, what are the different meanings of torma? Otra pregunta, ¿qué son los significados diferentes de torma? Torma originally meant a sacrifice. Torma originalmente significaba sacrificio. A balinta, which means killing, essentially. Un balinta, algo que esencialmente significa matar. Sacrifice of goats and so on, which is still found in the tantric practices in Bengal. Sacrificio de cabras y demás que todavía se encuentra en determinadas prácticas tántricas en Bengala. When there's a sacrifice is made, it's offered. So the torma nowadays stands as a symbolic gift, which can also be the site of a deity. Entonces, cuando se hace un sacrificio, normalmente se ofrece, y entonces torma hoy día pues es el símbolo de ese ofrecimiento, que además puede ser el lugar de una deidad. It can have a function, for example, at the beginning of a ritual practice, you have a torma for the obstructing demons, which has a little light in it, and you use it to lead them out of the place where you're doing the practice. Y puede tener alguna función, por ejemplo, en determinados rituales, pues puede representar a los demonios perturbadores y esa torma pues tiene un poco de luz encima y se utiliza para llevar fuera a esos So there are demonios many perturbadores. styles, many different functions. Entonces hay muchos estilos y muchas funciones. In a sense, they are a site of mediation between the human realm and the realm of the meditation deities. Así que de alguna manera son el lugar de mediación entre el reino humano y el reino de las deidades de meditación. Unless we're maintaining the view of meditation, we tend to experience ourselves in a world of material things. A menos que estemos en la visión de la meditación, pues tendemos a experimentarnos pues dentro del mundo de las cosas materiales.
So if we want to make contact with the meditation deities, the use of symbols is a way which bridges the gap between solidified material, which seems to exist, and the deities, which are the manifestation of light. Entonces, el uso de símbolos parece que reduce la distancia, esa separación que hay entre el mundo material de cosas que parece que existen y el mundo imaginario de deidades que está hecho de luz. So we have vajras and bells. Big lamas have many different kinds of hats which represent particular functions. Entonces tenemos vajras y campanas y un montón de lamas diferentes pues tienen sombreros distintos que tienen funciones There are propias, cada different uno. mudras. There are different tunes for chanting which have an energetic vibration. Hay diferentes mudras, hay diferentes melodías para cantar, que cada una tiene su vibración distinta. These are all ways of promoting our sense of connectivity to the realm of light. Todos estos son medios de apoyar nuestra conectividad con el reino de la luz. So then there's a question, somebody said, with COVID restriction, I got used to saying no to many activities. Y luego hay otra pregunta que dice, con las restricciones de la COVID, yo me acostumbré a decir no a un montón de actividades. And with the Dharma view, I have a sense I don't need to engage in many activities. Y con la visión del Dharma, yo tengo la sensación de que no tengo que involucrarme en muchas actividades. But whether I say yes or no, it seems to be me who's saying yes and no and have an egoic base, how not to get trapped in this. Pero tanto si digo sí como si digo no, pues parece que surge de una elección del ego, que tiene una base egótica. Entonces, ¿cómo me libero de esta visión? In a situation where you're in touch with someone or there's an opportunity directly in front of you. Por ejemplo, pues a veces cuando estás en contacto directo con alguien o hay una oportunidad justo delante de ti, just that quality of connection will bring out from you a response. Simplemente esa cualidad de conexión va a sacar de ti una respuesta. So that in a situation like that, it's easy. Y entonces, en una situación como esa, es fácil. It's more difficult if the situation is abstract. Es más difícil si la situación es abstracta. And you end up thinking about it. Y tú terminas pensando sobre ella. And the more we think about it, probably both possibilities are okay. Y cuanto más pienses sobre ella, te das cuenta que ambas posibilidades son posibles, son trabajables. If we want to integrate it with the practice, we see that every thought that arises in the mind has no true substance. Si queremos integrarlo con la práctica, vemos que cualquier pensamiento que surge en la mente no tiene ninguna sustancia verdadera. And the situation or the people or the activity which the thought seems to be directing us towards, they also have no true substance. Y la situación o la gente hacia la cual nuestro pensamiento parece que conduce, pues tampoco tiene ninguna sustancia verdadera. So it's important not to take these ordinary decisions too seriously. Entonces es importante no tomar estas decisiones ordinarias You say demasiado en something serio. into the situation, later you have another thought about it. Tú dices algo en la situación y más tarde tienes otro pensamiento sobre eso. Does it really matter?
¿Importa eso de verdad? Somehow our life goes on. De alguna manera nuestra vida continúa. The texts say, if you're happy, be happy. If you're sad, be sad. Los textos dicen, si estás feliz, sé feliz. Y si estás triste, estate triste. Without being foolish or self-destructive, it's important not to worry too much about making mistakes. Y así que sin ser tonto ni autodestructivo, es importante no pensar demasiado sobre cometer errores. Very few decisions we make are final. Muchas decisiones de las que tomamos son finales. We have to live with the consequence. Y tenemos que vivir con las consecuencias. But living is to be alive in our senses and seeing there are always opportunities, however the formal situation of our lives. Pero vivir es estar despierto en nuestros sentidos y darnos cuenta de que siempre hay oportunidades en todas las situaciones que se presentan. So this next question is somebody is saying most Dzogchen teachers insist on the necessity of absolute certainty about the view before starting these general Dzogchen practices. Siguiente pregunta dice, muchos maestros de Dzogchen insisten en la absoluta necesidad de estar totalmente seguro de la visión antes de involucrarse en estas prácticas de Dzogchen. And then you should be clear about the difference between recognizing or not recognizing, finding or not finding. Y entonces tiene que tener muy You claro, seem to, meaning me, you seem to have a different approach. y entonces tienes que tener muy claro la diferencia entre reconocer y no reconocer, encontrar y no encontrar. Y sin embargo, pues tú tienes un enfoque que parece que es distinto. We become clear by participating in the practice. Pues llegamos a tenerlo claro participando en la práctica. If you had to have clarity before you began the practice, why would you be practicing? Si tienes que tener claridad antes de involucrarte con la práctica, ¿para qué quieres hacer la práctica? Very often when we have clarity at the beginning, as we practice, we start to have some doubts and confusions. A menudo cuando tenemos mucha claridad al empezar la práctica, si continuamos, empezamos a tener dudas y confusión. Because it's through the participation, the involvement, that the complexity of our own karmic patterns becomes revealed to us. Porque es a través de la participación y de la involucración que los diferentes patrones kármicos empiezan a revelarse para nosotros. So that would be the way I would teach, which was the same as Siyarama. Entonces, esa es la manera en la que yo enseño, que es la misma que C.R. Lama. If you have interest, that's enough to begin with. Si tú tienes interés, pues eso es suficiente para comenzar. If we set up artificial barriers to people entering into the practice, Si establecemos barreras artificiales a que la gente entre en la práctica, then it's as if we can very clearly read other people's the true status. entonces es como si pudiésemos leer muy claramente el estatus de los demás. This is probably not true. Y esto probablemente no sea verdad. So we should give people a chance. Entonces debemos darle a la gente una oportunidad. Then the next question, I often treat the time of meditation as more important, more sacred than the time of my daily activities. Y luego la siguiente pregunta, a menudo trato mi tiempo de meditación, mi tiempo de práctica como más importante, como más sagrada que mi vida diaria.
how to change this while avoiding making the time after meditation less meaningful. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo cambiar esto? Evitando hacer que el tiempo después de la meditación sea menos importante. Meditation is simple. La meditación es simple. For most of us, daily life is quite complicated. Para la mayoría de nosotros, la vida diaria es bastante complicada. You can use meditation to hide from life. Puedes utilizar la meditación para ocultarte de la vida. If you do the meditation and you feel relaxed and clear, Si tú haces la meditación y te relajas y te vuelves claro, and then you engage in your daily life and you don't feel so relaxed and clear, then you've got two separate domains. y luego vas a la vida diaria y no te sientes tan relajado ni claro, pues entonces tienes dos dominios diferentes y separados. So we go back to the notion of the Dharma Dhatu. Entonces volvemos a la noción del Dharmadhatu. This is the space which includes everything. Que es el espacio que lo incluye todo. Everything is included equally. Todo está incluido igualmente. So the function of the sitting practice is to help us to relax and open to our own intrinsic openness, which is the quality of the ground. Entonces la función de la práctica es abrirnos a nuestra apertura intrínseca, que es la cualidad de la base. And then everything which occurs within that space. Y luego, todo lo que sucede, sucede dentro de ese espacio. They are illusory aspects of the quality of the ground. Son aspectos ilusorios de la cualidad de la base. Holy indicates whole. Sagrado indica completo, que en inglés son dos In that palabras muy sense, parecidas. everything is holy. Y en ese sentido, todo es sagrado. Everything is part of the whole. Todo es parte del todo. So if we say one thing is good and another is less good, then we have bias and prejudice. Entonces, si decimos que algo es bueno y que otro no es bueno, entonces tenemos sesgo y prejuicio. So when you have the experience that ordinary life seems not so valid or special, Entonces, cuando tenemos la experiencia de que la vida corriente pues no parece especial, es be aware ordinaria, that you are entering into a judgment. y te percatas de que estás emitiendo un juicio, Stay with the arising experience that this is boring or not very interesting or I have to go to work. quédate con el surgimiento de esa experiencia de esto es aburrido, o tengo que ir a trabajo, o... And in that situation, see that there is no substance to this Y en esa situación ve que eso, problematic situation. y que en esta situación problemática no hay sustancia intrínseca, que esa situación no tiene sustancia. You don't like your work. No te gusta tu trabajo, This is dynamic. esto es dinámico. Negative feelings arise. Surgen sentimientos negativos, Resentment, hopelessness. Resentimiento, desesperación. If you bring your awareness to whatever is arising, you see that there is no substance to it. Si tú le traes presencia a todo aquello que surge, tú verás que no tiene sustancia propia.
From the point of view of Dzogchen, clarity is empty, confusion is empty. They are equal in emptiness. Desde el punto de vista del Dzogchen, la claridad es vacía, la confusión es vacía, son iguales en su vacuidad. Then the next question, outer, inner, and secret, what do they mean? Y luego la siguiente pregunta, externo, interno y secreto, ¿qué significa? Outer generally means what is available through the senses. Externo significa generalmente lo que está disponible a través de los sentidos. Inner means something arising in the mind, some imagination or memory or hope. Interno significa normalmente algo que surge en la mente, alguna imaginación, alguna esperanza. And secret indicates the empty nature of your mind. Y secreto significa o indica la naturaleza vacía de tu mente. It's secret because it's always hidden from dualistic consciousness. Es secreta porque está siempre oculta de la conciencia dualista. But these three categories are applied in many different situations in the tantric practice and so on. So you have to look at the precise context. Pero estas tres categorías se aplican en un montón de situaciones y de contextos en el Dharma, por lo que tienes que mirar cuál es exactamente el contexto So then we have a particular. question. It says, I'm trying to understand where the distinction lies between Dzogchen Dharma teaching and that of certain Tibetan Buddhist practices. Luego la siguiente pregunta, estoy intentando entender cuál es la diferencia entre las enseñanzas del Dzogchen y determinadas prácticas budistas. But when I encountered the patriarchy and hierarchy in many Tibetan monasteries and so on, why is it, the question is Tibetan Buddhism missing compassion towards women? Y luego, cuando yo me encuentro el patriarcado y la jerarquía en los monasterios budistas y tibetanos, y aquí está la pregunta, ¿le falta al budismo tibetano compasión hacia las mujeres? How can the so-called high lamas be enlightened if they don't see the Buddha nature of women? ¿Cómo pueden los autollamados lamas elevados estar iluminados si no ven la naturaleza búdica de las mujeres? Every culture is a revealing and a concealing. Cada cultura revela y oculta. The heads of monasteries had to ensure that money came to the monastery. El jefe del monasterio, a la cabeza del monasterio, tiene que asegurarse de que al monasterio llega dinero. And so sponsors are important. Y por tanto, los patrocinadores son importantes. The sponsors may be rich and powerful due to dubious means. Quizá el patrocinador es rico y poderoso por medios dudosos. But if the monastery needs money, then it's like that. Pero si el monasterio necesita dinero, pues es así. When Sia Lama was offered a small monastery in Tsopema at the same time that he had the chance to take a university job, Cuando a Cerre Lama le ofrecieron a ser cabeza de un pequeño monasterio en Tsopema, a la vez que le ofrecieron un trabajo en la universidad, he chose the university because he got some money at the end of every month. Escogió el de la universidad porque le daban dinero a final de mes. And he didn't have to deal with the sponsors. Y no tenía que lidiar con patrocinadores. Every teacher manifests in their own way in the world.
cada maestro se manifiesta a su manera en nuestro mundo. Power differentials lead to exploitation. Diferencias de poder pues conducen a la explotación. Respect for the Buddha nature of everyone is vital. Pero el respeto por la naturaleza búdica de cada uno es vital. But in hierarchy, the attention is drawn to the special ones. Pero en la jerarquía se le dirige la atención a los que son especiales. All, all of these social formations are empty. Y todas estas formaciones sociales son vacías. So some of the people living inside the hierarchy, seemingly enjoying the superior status, are no doubt maintaining everything in emptiness. Algunas personas que están dentro de esta jerarquía y en teoría disfrutando de una posición elevada, sin duda, pues viven todo desde la vacuidad. And some may not be. Y algunos, pues no. We need to have some political awareness. Necesitamos tener una presencia política. But there are so many political problems. There are so many inequalities and so many deceptions that go on. Pero hay tantos problemas políticos, hay tantos engaños que tienen lugar. The danger is that we feel this is not right, this is not good. El peligro es que sintamos que esto no está bien, esto And we just no debería de increase the pasar. number of concepts and assumptions and judgments in our mind. Y eso incrementa simplemente el número de conceptos y de juicios en nuestra mente. So this is the flavor of samsara. Entonces, este es el sabor del samsara. As long as we're in samsara, the tendencies which dominate the human dimension will be insidiously penetrating into every social formation. Mientras estemos en el samsara, todas las cuestiones sociales van a impregnar cualquier tipo de formación. Then next question, the function of the guru is to help you see your own light. Entonces la siguiente pregunta, la función del guru es ayudarte a ver tu propia luz. Does this mean the guru in the flesh person, or Padmasambhava, or our own mind? Esto significa el guru, el maestro en su forma de carne y hueso, o Padmasambhava, o nuestra propia mente. Because of the darkness and blindness that we experience, having absorbed so many solidifying assumptions. Pues debido a la oscuridad y al sopor que experimentamos por haber absorbido tantas suposiciones falsas, And it's difficult to find the way ourselves. entonces es difícil que por nosotros mismos encontremos el camino. So the flesh and blood guru is necessary. Entonces el maestro de carne y hueso es necesario. But we also have the Padmasambhava in the practice, who is not different from the flesh and blood guru. Pero también tenemos a Padmasambhava en la práctica que no es diferente del maestro de carne y hueso. And we have our own mind, which from the very beginning has not even one atom of substantial reality. Y tenemos nuestra propia mente que desde el principio no ha tenido ni un solo átomo de realidad sustancial.
So we have to use our own mind to do the practice on Padmasambhava, which we gained access to from the initiation from the Guru. Entonces necesitamos acceder a nuestra mente, a nuestra propia mente, a través de la práctica de Padmasambhava que hemos obtenido a través de nuestro maestro. Then the next question is being in the state of openness. Entonces la siguiente When pregunta... I am everywhere and nowhere at the same time, it's as if I'm experiencing the feeling of free fall. Al experimentar el estado de vacuidad, cuando yo estoy en este estado It de captures gran me so apertura, much that it interrupts my breathing and many thoughts appear. en este estado de apertura es como si yo estuviese en caída libre. Y entonces eso me atrapa tanto y me perturba que altera mi respiración y hace que surjan muchos pensamientos. So the same thing arises when the person dissolves in the meditation, dissolves into Padmasambhava and then into open space. Lo mismo pasa cuando la persona se disuelve en la meditación, que se disuelve en Padmasambhava y a su vez se disuelve en el espacio. These kind of experiences of suddenly being nothing but space or suddenly being very tight and compressed arise in the practice. Este tipo de experiencias de pronto volverse pues algo muy espacioso o convertirse en algo muy rígido, muy tenso, pues son cosas que surgen en la práctica. The key thing is not to pay any attention to them. La cuestión clave es no prestarles atención. So if you can find yourself getting a bit dizzy or your breath gets excited, Entonces, si tú ves que te estás sintiendo un poco mareado o que te sientes un poco exaltado en la práctica, you could keep a damp cloth beside you when you practice. tú puedes tener cerca de ti una tela húmeda cuando estés practicando. Or just put it on your forehead, come down, keep your gaze open and settle. Andarte con ella en tu frente, calmarte y relajarte y de nuevo asentarte. Deep relaxation is the dissolving of the ego. La relajación profunda es la disolución del ego. Does the ego want to dissolve? ¿Quiere disolverse el ego? The ego is not a person, it's a particular patterning of our potential. El ego no es una persona, es un patrón en particular de nuestro potencial. Because it's a kind of spinning, web-making, linking function, Y, for it to dissolve and into relaxation is the opposite of its self-maintenance strategy. y puesto que es una especie de ligadura, su función es de ligar y de, pues, el que se disuelva va en dirección opuesta a su estrategia de supervivencia. So you're not going to die of Entonces, this. no te vas a morir de esto. No. Just sit open, and when sensation arises in the body or some strange visions, whatever is arising, just stay relaxed and open. Entonces simplemente disuélvete con la práctica y cuando surja cualquier sensación de este tipo, pues relájate, ábrete. What is arising is like the reflection in the mirror. Lo que surge es como un reflejo en el espejo And your mind is like the mirror. y tu mente es como el espejo. The mirror is not improved or insulted by good or bad images. El espejo ni se mejora ni se siente insultado cuando muestra imágenes buenas So o don't try malas. to alter the experience. Entonces no, Don't take it seriously,
but just allow these strange formations to arise and pass. Entonces no intentes cambiar la experiencia, no huyas de ella, simplemente permite que estas formaciones extrañas pues surjan y pasen. Then another question, do I recommend the Rushen and Lojong Sokshen preliminaries? Are they usually practiced in retreat? Y luego otra pregunta, si yo recomiendo las prácticas Rushen y Sensing para hacerlas en un retiro. There are so many Dharma practices. Bueno, hay tantas prácticas de Dharma. As we've looked in the past, the practices are like medicine. Y como hemos visto en el pasado, las prácticas son como medicina. Before you take a medicine, you should know what is your negative condition, what is your illness. Antes de tomar una medicina, tú deberías saber cuál es tu enfermedad, qué tipo de condición tienes. So Rushen is a practice very useful for understanding the emptiness of body, voice, and mind. Entonces, Rushen es una práctica muy importante para entender la vacuidad de cuerpo, voz y mente. Loosening our objectifying tendency. Y soltar nuestra tendencia objetivizadora. So they're very useful to do. Y hacerla es muy útil. If you have the time. Si tienes tiempo. If you don't have the time, then doing the Guru Yoga of the White R and relaxing and opening and observing how you tighten up, what your particular knots are, and then relaxing into the out-breath, that's maybe more useful. Pero si no tienes el tiempo, hacer el Guru Yoga de la A blanca y relajar y abrirte, y entonces ver cuáles son los nudos que tú tienes y ver cómo se sueltan y conocerte y ver cómo se produce Then we ese have a soltar, question quizás sea más related to útil. the book Radiant Aspiration, the butter lamp aspiration from Sialama. Y luego hay una pregunta relacionada con el libro de la lamparilla de mantequilla, de la lámpara radiante, un libro de C.R. Lama. Good. So the question, the question is, how can my awareness be the red dakini? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede mi presencia ser la dakini roja? Awareness is the revelatory clarity of the mind. La presencia es la claridad reveladora de la mente. In the tantric practices, we can imagine that this illuminating potential takes on a form of particularly of a dakini. En una práctica tántrica, nosotros podemos imaginar que este potencial iluminador toma forma en una dakini. So, as I was saying with the Torma, this is another example of having a symbolic function intermediate between our ordinary solidified flesh and blood notion of who we are. Entonces, como dije con la torma, esto es este símbolo sirve para unir, por un lado, nuestra noción materialista de carne, de una visión nuestra como de carne y hueso. And our unborn awareness, which is like the sky. Y nuestra presencia no nacida, que es como el cielo. So, instead of identifying as being this particular person, entonces, en vez de identificarte siendo esta persona en that particular, habit of identification and attachment and involvement
is transferred onto a luminous form. Ese hábito de identificación, de aferramiento, pues se transforma a una forma So luminosa. you have a body, but it's the dancing body of the red dakini. Entonces tienes un cuerpo, pero es el cuerpo que danza de una dakini roja. You can imagine her singing, ha ha ha, ho ho ho. Entonces puedes imaginándotela cantando, jajaja, Her jo, jo, mind is jo. like the sky. La mente es como el cielo. And then from her, there come out these white offering goddesses holding many different kinds of offerings, and especially the butter lamp. Y de ella surgen todas estas deidades blancas que hacen todo tipo de ofrecimientos, incluida esta lamparilla de mantequilla. Because from the very beginning, the mind has never come into reified existence. Porque desde el principio la mente nunca ha llegado a una existencia cosificada. This is my basis or ground. Esta es mi base. But I believe that I exist. Pero yo creo que yo existo. So in the tantric way, we apply transformation. We take what appears to be the case, I exist, the person I know myself to be, and I transform this into, for example, the red dakini. Y entonces en la práctica tántrica yo transformo la persona por quien yo me tomo, la que yo creo que soy, que existo yo, y la transformo por ejemplo, en una dakini roja. And if you really apply yourself to this, Y si de verdad te aplicas a esto, see, oh, I exist as a movement or a gesture of identification. te das cuenta de que, vaya, yo existo como un movimiento de identificación, como un gesto de identificación. I can be myself or I can be the goddess. Yo puedo ser yo mismo o yo puedo ser la diosa. Just as when I was in primary school, Exactamente igual que cuando yo estaba en la escuela primaria, we would go to this room for movement. íbamos a esta sala de movimiento And someone would play the piano y alguien tocaba el piano and we would have to move around. y nos teníamos que And then the mover por teacher ahí. would say, you're a dog. Y luego la profesora diría, tú eres un perro. So we fall on the ground, go, woof, 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 and move Entonces around. nos tirábamos al suelo y entonces dando ladridos nos movíamos para los lados. Now you're a duck. Ahora eres un pato. So you have to waddle and quack. Y entonces tienes que andar como ellos y hacer cuac. This is our existence. We imagine ourselves into identities. Eso es nuestra existencia. Nosotros nos convertimos en entidades a través de la imaginación. So the ground is open, but the formulation into a particular notion of who I am comes from this power of pouring my clarity into the form. Y entonces la base vacía está ahí, pero mi energía es la que provoca que una formulación concreta, yo me imagine en una forma concreta que toma forma. En una If you're entidad concreta involved que in forma. theater or reading poetry or anything a little dramatic, you can see how your posture and your gesture changes with the quality of what you're reading. Y lo puedes ver cuando estás, por ejemplo, asistiendo a teatro o leyendo poesía o con algo dramático. Tú ves que
que al leer, por ejemplo, pues tu postura, tu gesto cambia cuando lees So determinada just cosa as más the intensa. actor's tone of voice and so on is altered or manifest in a particular way according to the script, Exactamente igual que los actores, pues su tono de voz, su cuerpo, su movimiento cambia de acuerdo con el guión. so our karmic script brings Nues- us into an identification with a particular role, a particular formation of ourselves. Nuestro guión kármico nos lleva a una identificación con un papel en particular, con nuestro yo en particular. And so we spend a lot of our life trying to maintain this seemingly singular identity. Y entonces pasamos mucha parte de nuestra vida intentando mantener esta aparente entidad singular. And grasping at this disguises disguises to ourselves the fact that we are imaginal formations. Y haciendo esto, el hacer esto oculta para nosotros el hecho de que nosotros nos estamos imaginando, estamos siendo creados a través de la imaginación. So the next question is, how do the three doors of liberation relate to Mahamudra and Dzogchen? Y la siguiente pregunta es que cómo las tres puertas de liberación se relacionan con Mahamudra y el Dzogchen. This is the three doors are a general Mahayana understanding, and the doors are emptiness and signlessness and intentionlessness. Este es un entendimiento general mahayana, lo de las tres puertas, y tienen que ver con la vacuidad, la ausencia de signos y la ausencia de intención. Because it's a general Mahayana, it's based at first on analysis. Y puesto que es algo mahayana, al principio está basado, sobre todo al principio, en el You análisis. analyze your experience and see that there is no true essence, inherent existence to anything. Tú ves tu experiencia, tú analizas tu experiencia y te das cuenta de que no hay en ella no hay ninguna esencia verdadera. So then this brings the clarity. There's nothing substantial there, but I keep grasping. Y entonces trae la claridad de que no hay nada sustancial ahí, pero yo sigo aferrándome. I am inventing this delusion and suffering for myself. Yo estoy inventando esta delusión y este sufrimiento para mí. So to become aware of emptiness is also to have the opportunity to see how we deny emptiness. Entonces, percatarnos de la vacuidad también es una oportunidad de darnos cuenta cómo negamos la vacuidad. And the second door is signlessness. Y la segunda puerta es la ausencia de signos. So signs are the basis of how we function as human beings. Los signos son la base sobre la que funcionamos como seres humanos. We make a judgment or we have an opinion about something and we fix this as a sign like these are the best tomatoes. Tenemos una opinión, emitimos un juicio sobre algo y entonces lo convertimos en un signo sobre algo, como por ejemplo, estos son los mejores tomates. So if we observe what is happening, we notice, oh, I like these tomatoes. Y entonces, si observamos lo que está sucediendo, pues nos percatamos, vaya, yo soy a quien le gustan estos tomates.
This is something arising for me in my mouth and with the smell and the redness of the tomato and so on. Esto es algo que surge para mí en mi boca con el color tan rojo del tomate y demás. I and the tomato are arising together in this moment as a co-emergent formation which then dissolves. Yo y el tomate surgimos de manera coemergente en este momento como una formación que luego se disuelve. But if but if I apply a sign, if I say this is the best one, or these are very expensive, or I'm happy to share this with you, Pero si aplicamos un signo, decir este es el mejor, o este es muy caro, o yo estoy contento de compartirlo contigo, this brings a fixity to the situation. esto proporciona una fijación en la situación. And then we can see, oh, I apply the sign. Y entonces podemos ver, vaya, soy yo quien aplica el signo. There is no inherent existence in any phenomena that is there to support the sign that is being applied. No hay ningún fenómeno inherente que apoye el hecho de que se aplique un signo. Then, seeing the empty nature of all phenomena, Y luego ver, sorry, la naturaleza vacía de todos los fenómenos. that they are independent arising, Que surgen de manera dependiente. on the basis of feeling hungry, I really appreciate this tomato. Sobre la base de tener hambre, de sentirme con hambre, yo aprecio But if la I've calidad de just este had a good tomate. meal, I'm not so interested in the tomato. Pero si yo ya acabo de comer, pues no tengo tanto interés en el tomate. Then I see that the various wishes and hopes to get something more, something better, are in fact the movement of my mind. Y entonces vemos que los diferentes movimientos de querer algo más, de querer algo mejor, son de hecho el movimiento de mi mente. So these three aspects are very helpful for dissolving the rigidity of our attachment. Entonces estos tres aspectos son muy útiles para disolver la rigidez de nuestro apego. So the next question has two parts. Can retreat make me sad? Y luego la siguiente pregunta, que tiene dos partes, ¿puede un retiro hacer que me ponga triste? It's more likely that it reveals to you some underlying sadness that your busyness in everyday life has been hiding from you. Pues es más probable que lo que haga es revelar una tristeza subyacente que existía en ti y que la ocupación, el ajetreo de la vida diaria te ha tenido oculta. Don't see the sadness as a mistake or an error or a negative event. No veas la tristeza como un error o como un acontecimiento negativo. You're just sad. Simplemente estás triste. If you open to it, it will pass. Si tú te abres a la tristeza, va a pasar. Then is it important to check where I am on the path? Y luego es importante comprobar On the dónde path, estoy en on el the camino, Dharma path, yeah. en el camino del Dharma. How is this to be done if there is no specialist to hand? ¿Y esto cómo se puede hacer si no hay ningún especialista a mano? It's very important not to judge where you are on the path. Pues es muy importante no juzgar dónde estás en el camino. Stay fresh and open moment by moment. Permanece fresco y abierto momento a momento. What is arising will change. Lo que surge va a cambiar. Happy, sad, expansive, contracting. Así de triste, feliz, expansivo, de contracción. This is
potential or the movement of the mind. Es el potencial o el movimiento de la mente. If you use these transient experiences as an indicator of the quality of your meditation, Si tú utilizas estas cualidades transitorias como indicador de cómo es tu meditación, then you will deceive yourself, entonces te vas a engañar. as if you were looking at a mirror which was reflecting something ugly, Exactamente igual que si miras a un espejo que refleja algo feo and then you say, oh, this is a horrible mirror. y luego tú dices, vaya, este es un espejo horrible. Then next question, in Radiant Aspiration, I read for the first time about the 4 meditative absorptions. Y luego en la aspiración radiante, yo he leído por primera vez sobre las 4 absorciones. Can you explain this a bit? ¿Puedes explicar esto un poco? So the first is when your mind has both concepts and investigation. La primera es cuando tu mente tiene tanto conceptos como investigación. Concepts are tools for thinking, Los conceptos son herramientas del pensamiento and so they promote investigation. y entonces promueven la investigación. Because now you're thinking about what you're investigating. Porque ahora tú estás pensando sobre lo que estás investigando. But in the second one, you have investigation with no concepts. Pero en la segunda tú tienes investigación sin conceptos. So in this situation, you're trying to be directly mindful of what is arising, either through the senses or immediately in the mind, Entonces but not processing it through conceptualization. En esta situación tú intentas percatarte directamente de que lo que sucede sea tanto en los sentidos como en la propia mente en sí, pero sin implicarte en pensamientos posteriores. So it's a more receptive way. Y esto es una manera más receptiva. As if you had gone into a big garden and you saw a flower and the thought arose, I wonder what it smells like. Como si tú entrases en un jardín y tú ves una flor y de pronto surge un pensamiento pues me pregunto cómo huele. So you go towards the flower and you inhale slightly. You bring more of the scent into you. Y entonces te acercas a la flor y entonces inhalas ligeramente y traes un poquito más del aroma hacia ti. So you're allowing the smell which is there to be more deeply in touch with yourself. Entonces permites que el olor que está ahí pues esté más en contacto So that's like profundamente investigation contigo. without concepts. Y eso es una especie de investigación sin conceptos. Then you can have mental activity which is free of concepts and investigation. Y luego puedes tener actividad mental que está libre de conceptos y de investigación. In which you're not intentional, you're not trying to do something or make something. En la que ya tú no eres intencional, no estás intentando hacer algo ni que pase nada. You're allowing the mind to be as it is. Tú estás permitiendo que la mente sea tal cual es. And then fourthly, there is this experience which is linked with delight. Y luego, en cuarto lugar, está esta experiencia que se liga con el deleite. Because usually we are attributing differential value. Porque normalmente atribuimos valor diferencial. This is good, this is not good. Esto es bueno, esto no es bueno. So there are kind of waves of hope and fear which get invested in this. Entonces hay una especie ahí de olas, de esperanzas y temores que están insertas en esto. But
if we're completely relaxed and present with whatever is arising, Pero si estamos completamente relajados y presentes con lo que surja and we are without bias, y no tenemos sesgo, then the simple naked experience of the arising of this, whatever it is, brings a joy or happiness or bliss. entonces la experiencia simple y directa de lo que sea trae una especie de deleite, de alegría. So next question is concerned with ecological issues. La siguiente pregunta se ocupa de cuestiones ecológicas. There are clearly many problems in what's happening with the environment. Hay claramente muchos problemas con lo que está sucediendo en el entorno. If I do more and more meditation and I'm focusing on this very subtle experiences that I have, this is turning me away from practical engagement with the problems of the world. Si yo estoy haciendo mucha meditación y pues estas experiencias sutiles de la meditación, pues me están apartando de los problemas reales que están sucediendo en el mundo. Now, this is quite a tricky area. Entonces, pues esto es un área complicada. Everything is an illusion. Todo es una ilusión. There is no inherent existence in the numbers that we see on the thermometer for degrees centigrade. No hay ninguna asignación exacta que tenga que se asigne a los grados que vemos en el termómetro. So maybe in the summer it goes up to 45 degrees. Bueno, pues quizá en verano llegue hasta los 45 grados. You say, oh God, it's really hot. Y dices, Dios, hace de verdad mucho calor, But it's not really hot, it's very hot. pero no es realmente mucho, no es que haga realmente mucho And calor, it's sino que es very hot because I'm comparing it to other times when it was less hot. sino que hace más calor porque yo lo comparo con otros momentos en los que hace menos calor. The heat is not a thing, it's a quality which is clearly manifesting through the senses, but the conclusion solidifies it into some negative event. Entonces, el calor no es una cosa, es indudablemente una cualidad que percibimos a través de nuestros sentidos, pero nosotros lo solidificamos como si fuese un acontecimiento de existencia inherente. So on cigarette packets in most countries now, you have quite alarming images of lung cancer and so on. Bueno, en los paquetes de cigarrillos ahora en la mayoría de los países tienes imágenes de cáncer de pulmón y de So todo eso. don't smoke. Ya, entonces, no fumes. So when you see pictures of the melting of the glaciers, Entonces, cuando veas imágenes de los glaciares que se están fundiendo and the flooding which is coming to many low-lying countries, y las inundaciones que llegan a muchos países que tienen tierras más bajas, this is like a warning on the bourgeois life packet, which says, don't fuck things up, don't burn so much carbon. esto es como una alarma que llega al paquete de la vida burguesa diciendo no la jodas porque esto es lo que está pasando. But of course, some people see that it's terrible and want to change it and do their best and go on protests and write to politicians and so on. Pero por supuesto, mucha gente ve lo que está pasando y quiere cambiarlo y entonces va a protestas y le escribe a políticos y se implica en cosas y demás. But just as there are some people who open a new packet of cigarettes and say, I'm not the kind of person to get lung cancer. Pero exactamente igual que hay gente que dice que abre un paquete de cigarrillos y dice,
Bueno, yo no soy el tipo de persona a la que le da cáncer de pulmón. So there are lots of people who don't think climate change has much negative potential for them. Pues entonces no piensan que el cambio climático tenga ningún tipo de potencial negativo para ellos. Given that this is the condition, if there are at least some people who are trying to remove obscuration from their mind to have more clarity and to see more clearly, maybe meditation is not an avoidance of climate change, but a contribution to being able to act effectively with regard to it. Y entonces, en ese sentido, puede que obtener más claridad y más foco en la meditación puede que haga que la meditación no sea evitar implicarte en el cambio climático, sino que sea una What manera is de required is a verlo con change más of claridad. mind, Entonces, lo que se requiere es un cambio de mente. because if the world splits into the people who care and the people who don't care, there's not going to be a holistic solution. Porque si el mundo se divide entre la gente a la que le importa y la gente a la que no le importa, pues no va a haber, no va a ser posible que haya una solución We holística. can see why the people who care get angry, Podemos ver que a la gente que le importa se enfada, que a la gente que le importa se enfada, and one aspect of the anger is to make the people who don't care somehow bad. y uno de los aspectos es convertir a la gente a la que no le importa en mala. So then we have to find a way to collaborate with people with different approaches, different beliefs, Entonces tenemos que encontrar una manera de colaborar con diferentes enfoques, con diferentes creencias. without going into defensive or aggressive reactivity. Sin entrar en reactividad defensiva o agresiva. So this is hard. Entonces esto es difícil. So our practice, I think, can allow us to look with clarity at what is actually happening and try to open up conversation with people around us. Entonces nuestra práctica es traer claridad a lo que está sucediendo e intentar hablar con la gente que nos rodea. Okay, so the next question is, I have recently been told of the possibility of having cancer, but although I have to wait for the biopsy to be 100% sure in a few days, at times there is a torrent of thoughts circulating. La siguiente pregunta es, pues me han dicho de la posibilidad de tener cáncer y aunque todavía tengo que esperar al resultado de la biopsia para estar 100% seguro, en este momento hay un torrente de pensamientos. And then he asks, how was your experience when told about your body's condition with cancer and how to work with this change in our bodies? Y entonces la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia cuando te dijeron sobre tu condición de cáncer en tu cuerpo y cómo lidiar con esta situación? As the Buddha said in the very first teachings, there is suffering. Como dijo el Buda en sus primeras enseñanzas, el sufrimiento existe. This is the first profound truth. Esta es la primera verdad profunda. And for humans, it comes particularly in terms of birth, old age, sickness, and death. Y con los humanos, esto en particular se concreta en nacimiento, en enfermedad, en vejez It's y normal to muerte. get sick from time to time. Es normal enfermarse de vez en cuando. Some sicknesses are serious, they will lead to death. Algunas enfermedades son serias y conducen a la muerte. But we have to remember death is a process. Pero tenemos que recordar que la muerte es un proceso.
being sick is a process. Estar enfermo es un proceso. So I remember I was sitting in the room with the doctor and he says, "Oh, you have this cancer." Entonces yo recuerdo, yo estaba sentado allí en la sala con el médico y me dice, tú tienes este cáncer. And I said, "Well, what does this mean?" Y entonces le pregunté, ¿y esto qué es lo que significa? You have a lot of treatment to have. Pues que tú tienes un montón de tratamiento que tomar. So what is treatment? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? People do things to me. Pues que la gente me hace cosas. When we are independent adults, we are very selective about what kind of things we want people to do to us. Cuando somos adultos independientes, somos muy selectivos en cuanto a qué tipo de cosas nos gusta que los demás nos hagan. But when we're in the hospital, we have to submit. Pero cuando estamos en el hospital, tenemos que rendirnos. I had a trainee nurse trying to find a vein and was sticking this needle and poking it around in the back of my hand. Yo tenía a esta enfermera aprendiz que estaba intentando meter una aguja en la vena de mi mano y continuaba pinchando y pinchando. Oh, I remember when I was training as a psychotherapist, I made a lot of mistakes. Y yo recuerdo cuando yo estaba formándome como psicoterapeuta, pues yo cometí So muchos why should errores. I complain that the nurse is not very good? Entonces, They're very new, they're a trainee. ¿cómo me voy a quejar de que la enfermera no es muy buena si está en formación? So the key thing is to breathe out, let go of the ego formation, and just be present with however life unfolds. Y entonces la cuestión clave es exhalar, dejar ir la formación del ego y permitir que la vida se despliegue tal cual sea. None of us know how we will be. Ninguno de nosotros sabemos cómo va a ser. Early in the morning, you could go out jogging along the pavement. Temprano por la mañana puede que te vayas a hacer footing en la acera. Okay, so you're jogging in the morning and a drunk driver hits you. Vas haciendo footing por la mañana y un conductor borracho te atropella. People having to flee in the Sudan. La gente que tiene que huir del Sudán. So many refugees from Ukraine leaving behind their house and all the things they knew and loved. A toda la gente que tiene que irse de Ucrania y abandonar las casas que conocen y que aman. Life is unstable. La vida es inestable. The more we develop compassion and kindness, the more we are sensitive to the suffering of others. Y cuanto más desarrollemos compasión y bondad, más nos percatamos del sufrimiento de los demás. Suffering is everywhere, and that's why we should work to gain liberation for ourselves and all beings. El sufrimiento está por todos lados y por eso es por lo que debemos involucrarnos en intentar obtener la liberación para nosotros y para todos los demás seres. Okay, so the next question is concerning the Ganges Mahamudra instruction. Y la siguiente pregunta tiene que ver con las instrucciones Mahamudra del Ganges. And Tilopa says to Marpa, if you are free of all desire and do not abide in the extremes, you will see all the Dharma teachings of the three baskets. Tilopa le dice a Marpa, si tú estás libre de todo deseo, tú vas y estás libre de todos los extremos, tú vas a ver las if you are free of all enseñanzas. desire and do not abide in the extremes, Si tú estás libre del deseo y no permaneces en los extremos, you will see all the Dharma teachings of the three baskets. vas a ver todas las enseñanzas de las tres cestas.
So the question is, what are these three baskets? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estas tres cestas? This refers to the Tripitaka, Esto se refiere al Tripitaka, which is just a Pali Sanskrit word, which means three baskets. que es una palabra del Pali, del sánscrito, que significa So it simplemente was a tres way cestas. of organizing, categorizing the teachings of the Buddha. Es una manera de organizar, de categorizar las enseñanzas del Buda. So some are concerned with morality, Algunas se ocupan de la moralidad, some are concerned with understanding the factors that operate in the world, the Abhidharma teachings. otras se ocupan de entender pues el mundo, los factores que hacen que funcione el mundo, las enseñanzas del Abhidharma. And some are concerned with more with practice and the nature of the mind and consciousness. Y otras pues se ocupan más de la práctica, de la naturaleza de la mente, de la conciencia. So what Tilopa is saying to Marpa is, if you understand or if you awaken to the true nature of your own mind, you will have all the Buddha's teachings with you. Entonces lo que Tilopa le está diciendo a Marpa es que si tú despiertas a la naturaleza de tu propia mente, tú vas a tener todas las enseñanzas contigo. If you follow the middle way and don't go to any extreme position, it's real, it's not real, and so on, Si just tú, that path of openness will liberate you. si tú sigues el camino medio y tú evitas todos los extremos, el camino del despertar va a estar delante de ti. So then the last question we have is a quote from Padmasambhava where he says, even though intrinsic awareness Entonces, la última pregunta que tenemos es una cita de Padmasambhava que dice, aunque la presencia intrínseca, which is self-originated primal awareness, que es, even if this appears to you, aunque se aparezca para ti esta presencia intrínseca, que es una presencia primordial que se origina por sí misma, it is but a manifestation of mind. al fin y al cabo es una manifestación de la mente. Now, language is artificial. Bueno, el lenguaje es artificial. That's why the truth can't really be said. Por eso es por lo que no se puede decir de verdad, no se puede decir la verdad. So in this formulation, the way that I didn't translate this, so the way the translator is saying it is that awareness is a manifestation of the mind. En esta formulación que ha dicho el traductor, pues la presencia se produce en la mente. But you can also say that the mind is a manifestation of awareness. Pero también podrías decir que la mente es una manifestación de la presencia. Sometimes in the Dzogchen teachings, mind is quite a low term. It means mental activity, dualistic involvement. A veces en las enseñanzas budistas la mente es un término no muy elevado, porque se refiere a actividad mental, a todo el pensamiento. So this is in Tibetan, this is called sem. Y en tibetano esto se llama sem. But we also have semni, which means mindness. Y luego también tenemos en tibetano semyi, que significa, pues, Just as you have emptiness. mentesidad, o exactamente igual que tenemos So this means the true nature vacuidad. of the mind, which is emptiness, Esto es difícil de traducir porque son sufijos en inglés. Entonces, a lo que se refiere es a la verdadera naturaleza de and la mente. The capacity for knowing, which is inseparable from emptiness, is also what is called
awareness. Y entonces es esa capacidad para conocer que es inseparable de la presencia y que es inseparable de la vacuidad. When you're young, you go to school Cuando eres pequeño vas a la escuela because you got a lot to learn. porque tienes mucho que aprender. If you don't learn much, it's difficult to function in the Ah, world. si tú no aprendes mucho, es difícil funcionar en el mundo. Our mental consciousness becomes more skilled at making links and working with concepts. Nuestra consciencia mental pues, se vuelve más habilidosa en ligar determinados acontecimientos y en funcionar. But awareness is primal. It's there from the very beginning. Pero la presencia es primaria, está ahí desde It's el not a principio. construct. No es un constructo, no es It una doesn't construcción mental. improve with meditation. No mejora con la meditación. It's just there. Simplemente está ahí. Which is why in Dzogchen, we are concerned not with building up and developing any particular qualities, Por eso es porque en el Dzogchen no nos ocupamos de construir y desarrollar ninguna cualidad en particular, rather we are concerned with dissolving the tendency to grasp sino más bien disolvemos la tendencia a aferrarnos. whatever, everything which arises vanishes. Porque todo lo que surge se desvanece. When we stay here and now, Cuando nosotros permanecemos aquí y ahora, not thinking about the past, not projecting into an imagined future, sin pensar en el pasado ni proyectando en un futuro imaginario, there's just this. está simplemente esto. This is the sphere of awareness within which appearances, seemingly external or internal, arise and pass, arise and pass. Esta es el estado de presencia en el que las aparentes apariencias surgen y pasan. So he's saying when this awareness appears to you, Entonces dice, cuando se te presenta esta presencia, it doesn't appear to you as something. no se te aparece como un algo. You cannot see awareness. No puedes ver la presencia. You cannot grasp awareness. No puedes aferrarte, no puedes atrapar la But you presencia. can find yourself in the openness of awareness. Pero puedes encontrarte a ti mismo en la apertura de la presencia. An example could be that if there are a lot of ripples or waves on the surface of a pond, El ejemplo podría ser que si hay un montón de ondulaciones en la superficie de un estanque, then this is what catches your attention. entonces esto es lo que atrapa tu atención. But when the agitation goes down, then you see the pond becomes calm and you can see into its depth. Pero cuando el estanque se queda tranquilo y las aguas se quedan quietas, entonces tú puedes ver su profundidad. Then if the wind was to blow again and more little waves and ripples were occurring, Entonces, si sopla el viento de nuevo y vuelven a surgir pequeñas ondulaciones, if you had really tasted the calm pond, if you had really opened to that, si has saboreado de verdad el estanque en calma, si tú te has abierto verdaderamente a él, you would see that the movement of the surface of the pond is the movement of the water, which is the depth of the pond. entonces verías que el movimiento de la superficie del estanque es el movimiento de la profundidad del estanque. In the same way, when we do the Guru Yoga of the white and we relax and we don't identify so much with what's arising, Del mismo modo, cuando hacemos el Guru Yoga de la blanca
y nos relajamos y no nos identificamos tanto con lo que surge, then we see, oh, there is no inherent content in my mind. entonces nos damos cuenta de que, vaya, mi mente no tiene ningún contenido inherente. My mind is empty of self. Mi mente es vacía de un yo. It's a noetic capacity, a revealing capacity. Es una capacidad noética, es una capacidad reveladora. And so, whether a thought or a feeling or a memory arises, this is like the shimmering surface of this vast depth of awareness. Y entonces, tanto si surge un pensamiento o un sentimiento, una sensación, esto es esa capacidad resplandeciente de nuestra presencia profunda. So he's saying, let go of your constructs of self. Y entonces dice, deja ir tus construcciones mentales del yo. Relax out of mental activity. Salte de de la actividad mental, relájate. This empty space is your own original face. Este espacio vacío es tu rostro, tu propio rostro original. It is infinite like the sky. Es infinito como el cielo. Everything which occurs is within this space of revelation. Todo lo que ocurre lo hace dentro de este espacio de revelación. This is the key point. Este es el punto clave. Otherwise, you remain as a subject, looking at objects, thinking about objects, treating yourself as an object, and so on. Porque si no, tú te sigues viendo a ti como un sujeto que está mirando a objetos y tratándote a ti mismo como un objeto y demás. There is nothing to grasp, No hay nada que atrapar but everything to enjoy. y todo que disfrutar. So that is our time for today. Bueno, pues este es nuestro tiempo por hoy. We meet again in May for those who wish. Nos When encontramos de we will look nuevo. at on the Wednesday evening at the Medicine Buddha, and then we finish the Radiant Aspiration book on the weekend. Nos encontramos de nuevo en mayo para aquellos que quieran, donde en un miércoles vamos a ver el Buda de la medicina y luego un fin de semana para terminar la aspiración radiante. So I wish you all success with your practice. Y entonces os deseo a todos éxito con vuestra práctica. Oh, the end. Bye El for fin. now. Adiós por ahora.